El 18 de octubre es una fecha que estará grabada así, acá, en la memoria y en el corazón de todos y todas aquellos que participamos activamente en esa movilización. Y era imposible no poder avanzar en la tercera temporada de Banderas Rojas, Banderas Negras. Este año en especial será sumamente importante poder debatir, conversar, reflexionar con respecto al qué hacer. Por lo tanto, los dejo a todos ustedes invitados a esta tercera temporada de Banderas Rojas, Banderas Negras y en especial a este primer capítulo que se viene con todo el análisis, la reflexión y también con toda la fuerza para impulsar aún más el movimiento y el cambio social que Chile requiere. Sean todos entonces bienvenidos. Hola, ¿cómo están compañeros, compañeras, hermanos de clase? Estamos dando vida a este nuevo programa de Banderas Rojas, Banderas Negras en la tercera temporada. Estoy acá con dos compañeros y compañeras. Estoy por acá con Narro y Connie, ¿cierto? De la 8M y del Cordón Poniente. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Oye, para ir rompiendo un poquito el hielo, siempre nosotros tenemos un primer parte del programa que se llama como Tirando la Línea, donde ustedes tienen 30 segundos para poder instalar un concepto, una idea a fuerza y también para ir soltando un poco los nervios, así para que el programa sea como lo haga espontáneo. Entonces, Connie, ¿te parece que partamos contigo con esos 30 segundos para que desarrolle una idea? Acá está el micrófono y está la cámara allá, así que póngale con toda la fuerza. Bueno, es muy difícil partir con un concepto en particular, pero con la propuesta de partir con una idea a fuerza que nos pudiera como también enmarcar un poco la conversación, me gustaría partir con el concepto de memoria, memoria feminista, memoria popular y cómo aquello se vincula con las resistencias actuales. Nosotras nos concebimos como parte de un proceso que va mucho más allá de nuestra acción presente y que sabemos que nuestra acción presente permitirá la acción futura de otras y otros. Y desde ahí que vinculamos también el cómo las distintas luchas en contra de la dictadura, como también las luchas previas a la dictadura, en un propósito de construcción popular que fueron interrumpidos por ese momento, es también parte de nuestra acción y nuestro alimento del día a día. Y desde ahí nosotros reivindicamos de manera particular, no exclusiva, pero de manera particular a las distintas mujeres y disidencias sexuales que han resistido tanto en Chile como en el mundo y en distintos lugares en este momento. Y creemos que aquella memoria es la que nos permite también ir construyendo un presente que tenga aún más sentido con los procesos previos de resistencia y al mismo tiempo permitir que la sociedad de futuro que queramos construir tenga todo que ver con aquello que vamos construyendo tanto en el territorio como también en nuestros espacios de participación el día a día. Y un énfasis especial en la memoria como feminista, antirracista, anticarcelaria, memoria lésbica también, y cómo todo eso se va entretejiendo también con el tejido que hoy día los pueblos van proponiendo hacia el futuro. Bacán, buena. Narro, vamos contigo, Cordón Poniente. 30 segundos para instalar un concepto, una idea. Ahí está su cámara, ahí está el micrófono, con fuerza y con confianza. El concepto que nosotros desde el Cordón Poniente queremos instalar en este espacio es el poder popular. El poder popular que nace desde los territorios, donde el territorio es el espacio básico donde las personas se encuentran. El espacio de habitación, de encuentro, de organización. Y desde ahí es que construimos el poder popular, desde ahí que estamos en eso, por lo menos todas las asambleas del Cordón Poniente están más o menos con la misma idea de crear este poder popular, de hacerse propio el territorio, de controlar el territorio en los distintos ámbitos, económico, simbólico, organizativo, etc. Y lo otro es la articulación en los distintos espacios, en las distintas asambleas territoriales del Cordón Poniente, de Santiago, de la región metropolitana, de Chile, y también con las organizaciones políticas afines, sindicales, etc. Perfecto. Oye, este programa nosotros lo estamos haciendo ahora en enero, ¿cierto? Al transcurso de estos 3 meses de revuelta que se han generado a partir del 18 de octubre, ¿cierto? Y una de las palabras como centrales que se instala cuando empieza todo el movimiento tiene que ver con la dignidad, ¿cierto? Entonces, Chile despertó en dignidad. Entonces ahí hay un rollo que me gustaría que pudiésemos ahondar en un momento que tenía. ¿Qué les parece a usted o qué les genera este concepto de dignidad y que haya sido la idea fundamental que se puso en la mesa como un Chile digno? Está abierto aquí para que cualquiera de los dos pueda abordar aquello, ¿no? La dignidad. Bueno, lo voy a intentar vincular un poco con lo que, como desde las feministas, desde la coordinadora feminista 8M, pero siempre visibilizando que somos no solamente una coordinadora, sino que son muchas coordinadoras, muchas colectivas, muchas compañeras y compañeros construyendo. Y uno de los conceptos claves que nosotros nos articuló durante la previa al 8 de marzo de 2019 era justamente la resistencia y el combate y la lucha en contra de la precarización de la vida. Viendo la precarización de la vida como un proceso que ya venía desarrollándose hace muchos años
y que es algo palpable, algo real, no es algo abstracto, aunque muchas veces nos decían qué es eso de la precarización, cuando también al mismo tiempo algo que se vive en el cuerpo. ¿Y por qué menciono la precarización de la vida? Porque creo que el concepto de dignidad justamente es algo que viene a ser como una especie como de un ejercicio, una acción continua de todos los pueblos, todos los territorios que hoy día se articulan, que tiene que ver con cómo vemos el mundo y cómo vamos construyendo nuestro día a día, aunque en la precarización aún así vaya avanzando. Entonces, pienso que el concepto de dignidad permite justamente hacer una especie como de qué es lo que queremos dignidad, cómo lo vamos construyendo, lo construimos en la lucha, lo construimos en el espacio, lo construimos en el territorio, lo construimos en nuestros lugares sindicales muchas veces, o lugares que aún no existen y que se están formando poco a poco. Y por otra parte, una cuestión que quizás es una cosa que he ido pensando más bien con mis compañeros del territorio. Yo vivo muy cerca de la Plaza Italia, yo vivo Plaza de la Dignidad, como decís ahora. Ya incluso ya no tiene la plaza, ya solamente esto de la dignidad. Vivo en el barrio San Borja, un territorio que hoy día está también bastante articulado, bastante fortalecido. Y nos ha ido como generando como una especie como de qué es esto de vivir en la dignidad. Como el territorio como de algún modo se transforma en un concepto. Una ya no dice vamos a la plaza, una dice vamos a la dignidad. Entonces el ejercicio de la protesta también se transforma en un ejercicio del territorio mismo palpable, en este caso una plaza en particular, como otras plazas se han transformado en la plaza de la Resistencia, etc. Correcto, sí. Pero es muy interesante ver cómo el territorio, como al mismo tiempo la acción y resistencia y al mismo tiempo un concepto que es la dignidad y un ejercicio político se va transformando un poco en el horizonte que se va articulando hoy día. ¿Y compartís tú los puntos que, disculpa que te interrumpa, Sí, pero dale nomás. para darle son... No, Sí, yo puedo hablar. ¿No? ¿Ah, sí? No. Bueno, tomando las palabras de Connie, ¿te hacen sentido? ¿Te parecen te hacen sentido para ti o tienes alguna diferencia, algún matiz que planteas con respecto a por qué se le dio de que el Chile despertó en dignidad? Claro, no, sí me hacen bastante sentido, más o menos creo que hay una sintonía en cuanto a esto de qué entendemos por dignidad. ¿Ya? En nuestro territorio hemos estado también discutiendo este concepto. Por ejemplo, ¿Qué apareció en esa claro, discusión? porque se habla mucho de exigir dignidad. Yo exijo la dignidad. De hecho, hay un cántico que dice, aquí el pueblo, ¿dónde está el pueblo? Está en la calle, Eso. exigiendo dignidad. Y en eso la dignidad creemos nosotros, por lo menos en las discusiones que hemos tenido, que no se exige. La dignidad se impone, se hace. Uno es digno mientras se sienta digno a sí mismo. Entonces, quizá el concepto, como se está planteando ahora en Chile, en la Plaza Dignidad, es como por un lado, de peticionismo, como de pedir esta dignidad, como que fuéramos indignos. Fuimos indignos muchos años por quedarnos callados, por estar dormidos. En cambio, ahora no. Ahora remetemos como pueblo y somos dignos y imponemos esta dignidad. Así por lo menos la hemos visto en algunas discusiones. Y ahí han emergido dos figuras un poco que a partir de la revuelta, ¿cierto? A partir de todo un ciclo histórico que se fue cayendo, o sea, hay un vacío de poder y todo, y surge el movimiento de una forma espontánea, ¿ya? Pero también de una forma espontánea, pero que sin rostros reconocibles. O sea, ponte tú, el 2011 surge la figura de Jackson, surge la figura de Boris, ¿cierto? De Camila Vallejo y qué sé yo, pero en esta no ha pasado aquello. Y ya se ha generado el Matapaco y la primera línea. ¿Ustedes en esa, como que hay, qué les parece que el Matapaco ya sea con la figura de un perro en resistencia, ¿cierto? O la primera línea esté, con cuál de los dos se van, o cómo ven ese rollo, qué significa aquello de apropiarse del simbolismo de estas dos imágenes? ¿Ah? Cualquiera de los dos. Ya. Sí, Dale. Sí. ¿Por cuál me voy? Así como pregunta rápida, Claro. Yo me voy por primera línea. De hecho, bueno, los dos figuras son íconos, son tan importantes, pero te lo puedo decir en primera línea porque yo vengo de una extracción popular. Nuestra asamblea es de un territorio de la periferia de Santiago. ¿Por qué estas figuras? ¿Por qué no emergen estas figuras? Porque yo creo que estamos en un escenario distinto, estamos en un proceso distinto de cómo la manera de hacer política. Esto viene del 2006 más o menos, cuando los movimientos secundarios se empezaron a organizar a través de voceros rotativos, asambleas horizontales. Y son estos mismos estudiantes de 2006 que estaban en tercero o cuarto medio, 2011 estaban saliendo tercero o cuarto de la U, y ahora son la mayoría profesionales. Y esta manera de hacer política no es con dirigentes. No hay un dirigente, el vanguardia que dirige la masa y la masa va detrás de este tipo o de esta tipa como una oveja. Ahora hay voceros. Se elige, o sea, se delibera en la asamblea,
se toma una postura, un discurso, y después se elige al vocero, que tiene que ir a dialogar con otro espacio, a coordinarse con otro espacio, a dar un discurso en algún lugar, pero después de la deliberación. Entonces, por eso no han emergido estas figuras. Porque la sociedad en general ya está cansada de estas figuras dirigentes. Además que el dirigente puede ser cooptado o lo matan. Ya, son esas dos posturas. Y Connie, esto también, versus lo que plantea Navarro, ¿no? Que van estas dos dimensiones. Por un lado, los simbolismos que operan, ¿no? Y por otro lado, que tienen un relato, ¿no? más de un movimiento que tiene una nueva forma de comportarse que quizás responde también a un nuevo ciclo que se está abriendo. Ahí, ¿cómo tú juntas eso con esta figura del matapaco de la primera línea y de los dirigentes que no hay tampoco una dirigencia o una representación como tal? Sí, bueno, creo, en mi caso, como que no veo de manera diferente lo que es la primera línea y lo que es el matapaco. Y aparte que el matapaco creo que expresa como un fragmento también que es del pueblo. Para mí los perros, las perras, los gatos, gatas son parte de este mismo pueblo que se constituye, en especial en un contexto de que la precarización misma también atañe a los seres animales que viven y conviven con nosotras y nosotros. De manera particular, yo también fui parte de la generación del 2006 y el 2011 y vuelvo al tema de la memoria, que es un poco el concepto que propuse en un principio. Muchas veces me topé con el matapaco en la calle, cosa que nos ocurrió a muchas y muchos en ese momento, y creo que el matapaco de algún modo logra hoy día generar un simbolismo que incluso extrapola la frontera en Chile y se puede convertir en un símbolo de la protesta a nivel internacional. Y creo que eso es muy importante de lo que es el negro matapaco, de lo que significa también un perro callejero, un perro abandonado, un perro que aparentemente no le importa a nadie. Y al mismo tiempo han existido distintas formas estéticas, políticas, que han permitido la resistencia de una manera más permanente. Esto de que cada vez que hay un matapaco se destruye. Sí. Lo queman loco, y se arman las flores. El loco eso de la derecha, la derecha como más fascista que... O sea, secuestraron al matapaco, se lo llevaron y lo quisieron secuestrar, pero es un simbolismo, o sea, cómo ya estamos llegando a una política donde lo simbólico igual es... O sea, yo no creo que todavía haya muerto la forma de hacer política anterior, yo creo que está conviviendo una forma anterior con una forma nueva o posiblemente nueva, pero creo que el negro matapaco, el hecho de ser como, primero, un animal que ya no está con nosotros y nosotras, entonces se transforma en una especie de articulación de conceptos que muchas veces no podemos identificar en una palabra o en una persona, sino que es algo que no es ni persona ni palabra y al mismo tiempo es algo que puede unir a muchas personas. Y cómo no olvidar a los distintos perros y perras que han hoy día sido parte de las protestas. Oye, ¿sí? Respecto a primera línea, ¿ya? También es una cuestión que me parece fundamental en este contexto, la primera línea. Y ahí nosotras, las feministas, le hemos dado varias vueltas a lo que es la primera línea. ¿Qué han llegado en esa? Bueno, primero, la primera conclusión que nos dimos cuenta es que la primera línea aparentemente era un lugar que era los cabros. Los cabros, la primera línea. Resistencia. Sí, pero los cabros lo digo en masculino. Cuando también habían cabras, cabres en el lugar. Entonces eso por un lado. Y lo otro que le hemos dado muchas vueltas es como a qué significa primera línea en la protesta y las distintas formas de primera línea que pueden existir. Por un lado está la primera línea que hoy día de algún modo es una especie como de novedad y vanguardia, lo que hoy día se expresa dando la dignidad como en los territorios. En este caso estamos hablando de Santiago, también en otros lugares de Chile. Pero también está la primera línea que permite la protesta. Por ejemplo, la primera línea que es la persona que va a alimentar al que está ahí resistiendo. Correcto, la olla común de la asamblea que permite que la asamblea exista. El hecho de que haya gente que quizás está hoy día construyendo a lo mejor formas de propaganda. O sea, lo que propongo con esto es como, de algún modo, la primera línea es todo aquello que permite que la protesta exista. Que se mantenga viva. Y que se mantenga e incluso fortalecer esas distintas formas de existencia y visibilizarlas. Los quiero llevar a otro tema de la pauta que está hoy día, que dice relación un poco con esta figura, ¿no? de la política por arriba, ¿no? Entonces ellos se ponen en noviembre, ¿cierto? Después de las huelgas que se fueron bastante cortas. Entonces el bloque en el poder se junta y arma un cronograma. Entonces dice, la solución de esto es que el 26 de abril, plebiscito, ¿cierto? Y ustedes ahí, ¿cómo más o menos sienten aquello de que se haya impuesto esta idea del bloque en el poder por arriba, ¿no? ¿Cómo esa, por decirlo en simple, el poder todavía cree que, en lógica de la concertación, ¿no? Que se ponen de acuerdo y rayan la cancha y el resto se va sumando? Ahí emergió la figura como de que Piñera está ausente, pero también emergió la figura de Boris, por un lado. Entonces, más o menos ustedes dos, ¿cuál les genera más rechazo en esa postura? ¿Si ¿Es Piñera por un lado o es Boris por otro lado? Entendiendo este acuerdo por la paz y la nueva constitución. A ver, ¿cómo lo ven ahí? Yo creo que Piñera y Boric, bueno, una pregunta bastante interesante porque da para mucho. Sí. Son distintas caras quizás de un mismo proceso, de cómo se articula rápidamente, por un lado,
un presidente que hoy día podemos catalogarlo explícitamente como un dictador, que es parte de la clase empresarial, que es parte también de la generación educada políticamente por la dictadura y que élite. Sí, o sea, es como, o sea, él es. Además, no olvidar que es parte siempre de la lista de los más millonarios del mundo, o sea, hay todo un entramado de clase y empresarial en Piñera. Y que expresa de algún modo también una porfía permanente de esto de no soltar el poder por ninguno de los motivos, y claramente no lo vamos a pedir, como decía el compañero, sino que lo vamos a ejercer en algún momento. Y por otro lado, Boric, para mí, siendo también de la generación 2011, expresa de algún modo lo que significa que dirigentes rápidamente crean que ellos son como una especie de héroes o heroínas, Sí. que tan solo por el hecho de ocupar lugar en la institucionalidad van a poder ellos salvaguardar de algo. Pienso que Boric también es expresivo de un proyecto político, en este caso el Frente Amplio, que no logra configurar ninguna posibilidad de resistencia concreta en los territorios ni en el pueblo, sino que más bien es como quizás el sello final de la clase política en Chile antes del estallido, antes del despertar. Que ya huele a muerto, ¿no? Hay una frase, una cosa así, y como que no se pueden entender si no es así. No pueden, o sea, él cree que cada vez que firma algo está haciendo algo bueno. ¿Y tú compartías esa mirada que planteaba Connie o cómo se te relacionan estas dos figuras entendiendo el acuerdo por la paz y todo eso? Sí, más o menos. Lo que pasa es que el hecho que haya salido Boris, Jackson y Vallejo es un tanto una falla del movimiento social, que estamos en cambio. A lo mejor, como decía Connie, estamos conviviendo las dos políticas, las dos maneras de hacer política. Entonces Boris, Vallejo y Jackson son levantados desde el movimiento social, de un movimiento social que es el estudiantil. Pero ellos se hacen políticos, se distancian de la base. Que la fama, entre comillas, se la dio el movimiento estudiantil, no sus partidos políticos. Pero ellos obedecen ahora a partidos políticos, por tanto coaliciones también, pactos, etc. Entonces ellos entran a ser políticos tradicionales. Y en ese sentido, la clase política históricamente, ves que se ha visto amenazada, como ha sido ahora, se tiende a unir. Se tiende a unir y forman como Boris lo había conceptualizado antes, el duopolio. ¿Cierto? Él hablaba del duopolio, la concerta y la derecha. Ahora también él es parte del duopolio. Yo tampoco no me voy a perder, yo sé que el enemigo es Piñera. O sea, bajo ningún caso podría ser Boris. También ya es el enemigo, pero el primero es Piñera. ¿Ustedes no encuentran ahí que cuando se habló un poco de la expresión del estallido social, ¿cierto? El estallido. ¿Cuál es la imagen del estallido? Todo caga, así, pum, bolón. Algo nuevo. Entonces se hizo la funa Boris también en el parque forestal, ¿no? Paso, así, chao. No se logra cuadrar esa figura. Pero ¿no creen ahí que se está armando como un rollo nuevo que quizás todavía no logramos dimensionar, en el sentido de que se hunde, ¿cierto? La concerta se hunde a la mayoría, se hunde también y arrastra, ¿no?, al Partido del Orden. No logra imponer su agenda, más allá que del plebiscito del 26 de abril, pero que esta cuestión también le pegó a todos. O sea, también a los sectores más organizados, también le pegó duro. Y esa imagen del estallido social, así como una explosión que parte un ciclo nuevo, ¿no le genera a usted como un desafío o en esta cuestión de que ahora de verdad viene algo nuevo? No se va a poder leer entre lógica del sí y el no del 80 o la lógica de la concerta y la derecha del 90. ¿Cómo lo ven por ese lado? Con las formas de hacer política, con el tema del movimiento y todo. Claro, es que precisamente lo que mencionaba adelante, es una nueva manera de hacer política. Distintos organismos, estudios, centros de estudio chilenos de derecha y de izquierda venían haciendo estudios de la representatividad, de la crisis que había en Chile. Ya, hay una crisis de la política representativa. Claro, hay una crisis y todos los desde derecha hasta los más extremos, Universidad del Desarrollo, todos decían que había un problema de representatividad, que el chileno no se sentía representado por nadie. Y por eso la abstención alta. La independencia de los políticos, no existían plebiscitos vinculantes, no hay revocación de nada. Entonces, de ahí viene esta crisis que la estamos viviendo ahora. Entonces, claro, este estallido viene por muchas cosas, además por el sistema neoliberal que nos oprime todos los días, también a las mujeres como en doble represión. Entonces, este estallido viene por eso y por la representatividad. Entonces, por eso viene una nueva manera de hacer política, creo yo. Y el modelo no tiene que ver con los representantes. No va con esos representantes. Vamos a cambiar la manera de representarnos. Y esa manera de representarnos, o esa manera de participar, yo creo que hay un tema con la participación, pero se podrá desarrollar o entender un cambio histórico, un nuevo ciclo, se cambia el modelo, porque hasta el momento del día de hoy el modelo no se ha tocado. Pero ¿cambia el modelo?
a partir de, O sea, de la fuerza del pueblo? Bueno, pienso que igual para mí es muy importante y para nosotras como desde nuestro quehacer es que nos articulan muchas luchas distintas que llevan nuestras compañeras. Nosotras creemos de que efectivamente ahora hay un punto que no hay un retorno. Eso no quiere decir que haya cambiado la estructura sigue estando igual de rígida, quizá un poco más oxidada, quizá un poco más podrida, pero sigue siendo la estructura que nos oprime todos los días. Y probablemente este estallido de algún modo también viene gatillado por las resistencias quizás silenciosas, quizás no visibles de todos estos procesos y movimientos sociales previos al 2019. Y en ese sentido, bueno, me gustaría como conectarlo como a algo que quizás como en la medida en que, por ejemplo, ya veníamos marchando por Noma AFP, veníamos marchando por el agua, no al TPP-11, claro, veníamos marchando por distintas cosas y de repente como que pum, explota esa cuestión el 18 por un lado, de octubre. porque la élite también fue súper indolente con respecto a eso. O sea, pura indolencia. De hecho, justamente quería como quizás como profundizar respecto a un aspecto particular que como feminista me interesa como poner en este punto. ¿Cuál sería? De algún modo es la impunidad social. Yo creo que la impunidad social, y eso mismo hace que, por ejemplo, quizás la funa pública sea más posible que ocurra, porque ya la impunidad social, la injusticia, la falta de verdad, años de los familiares de detenidos desaparecidos y detenidas desaparecidas luchando por verdad y justicia, que nunca hubo verdad y justicia, ahora ya no olvidamos que están esos detenidos desaparecidos, porque tenemos una nueva lista. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esa distancia? Entonces, esa impunidad social se manifiesta en distintos aspectos de nuestras vidas. Por lo menos nosotras profundizamos de manera particular lo que ocurre, por ejemplo, con las mujeres víctimas de violencia política sexual durante dictadura, en donde, por ejemplo, no hay ninguna condena en Chile, no hay ninguna hora siquiera, de alguno de los genocidas de dictadura que haya sido condenado por violencia política sexual, cuando tenemos muchos casos, miles de casos, e incluso algunos que son reconocidos por los testimonios de violencia política sexual, por ejemplo. Pero si eso lo llevamos como, eso está como en el plano quizás más político, más militante, pero si lo llevamos al plano más cotidiano de las mujeres a nivel general, la cantidad de violencia estructural que hoy día existe hacia nosotras, hacia también la disidencia sexual, hacia las lesbianas, trans, y cómo la institucionalidad nunca puede abordar aquello. Y la mayoría de los casos de femicidios tienen denuncias previas, la mayor parte de las cabras que denuncian, por ejemplo, situaciones de violencia intrafamiliar, no tienen ninguna forma de salir de ese contexto. Por tanto, creo que ese es al menos un aspecto que también tiene que ver con la impunidad absoluta que hoy día existe en esta sociedad y que no solamente se manifiesta quizás con lo más visible que fue ese día los 30 pesos, pero, como se decía, no son 30 pesos, son 30 años, son 46 años, son 500 años. Entonces, quizás aquello que ya no podemos hacer en nuestro día a día, esto ya no basta con ir a trabajar todos los días, no basta con ir a estudiar, ya se endeudó tu hijo mayor y el hijo menor tiene que estudiar el próximo año. Por ejemplo, al mismo tiempo tienes que jubilar y vas a recibir 150 lucas. Entonces, como que hay todo un entramado de impunidad. Pero esa acumulación de impunidad social, como lo planteas tú, o de indignidad, ¿cierto? Responde un poco a una crisis de legitimidad que se venía planteando porque no hay participación política. La participación en votación venía a la baja, ¿no? Pero esa crisis de legitimidad, esa crisis de también que el desgobierno de Piñera lo plantea hoy día, o sea, ya hay un desgobierno, entonces tú tenés crisis de legitimidad, tienes pero hay un vacío de poder igual. Entonces ese vacío de poder, combinado con una crisis absoluta del modelo, plantea un escenario nuevo. Entonces ahí la pregunta es, cómo los actores también pueden enfrentar, los actores sociales se pueden ir visualizando o generando como espacio de poder para contrarrestar aquello, porque hasta el momento mucha dignidad, mucha primera línea, ¿cierto? Asamblea y todo, pero el modelo no se ha tocado. ¿Qué creen ustedes que falta ahí a los actores para poder realmente dar un paso cototo de enfrentar el poder? Pues, ¿cómo lo ven ahí? O sea, quizá, bueno, así como un poquito. Hay dos cosas que se me vienen a la mente con lo que estás planteando. Una es como el contexto internacional que hoy día se vive de esta crisis. O sea, de hecho, creo que ayer o antes de ayer, esta semana, salió este mapa de cuáles son los lugares como más riesgosos en el mundo a partir de las revueltas populares que hoy día se tejen en el mundo. Entre ellos estaba Chile, estaba Hong Kong, dos países tremendamente neoliberales. Y ahí, una hipótesis mía, no lo he conversado con ninguna compañera, pero creo que mientras hayan revueltas en el mundo, ningún país se va a poder como sostener por sí solo. O sea, hoy día no podemos pensar que Chile por sí solo va a salir de una crisis, como tampoco podría salir por sí solo Hong Kong o el Líbano por sí solo. Ya, correcto. Porque son factores internacionales. Eso por un lado. Y por tanto, el desafío que amerita en este momento es mucho más a largo plazo. Y en ese sentido, apelo mucho al concepto de autodeterminación. Por un lado, construyendo poder popular, como decía el compañero, yo le agrego poder feminista popular, y por otro lado, el que vamos haciendo en el día a día al mismo tiempo que seguimos viviendo la vida precarizada, porque seguimos trabajando todos los días, pues, o sea, no nos hemos dejado de levantar temprano para ir al trabajo. Correcto. Al mismo tiempo que construimos maneras alternativas que nos podrían, por un lado, disputar el poder como pueblo,
más que como organizaciones articuladas, o sea, eso es largo, y por otra parte, cómo vamos como concretando maneras que nos permitan vivir de una manera distinta. ¿Y tú cómo hacías el enganche con lo que planteas de este desafío frente a un vacío de poder, a una crisis de legitimidad, a una posible cambio del modelo? ¿Cómo tú ves los desafíos que se están planteando en el movimiento? Disculpa, me voy a volver un poquito Está bien. adelante la Chao. No, sí, también voy ahí. Ya. Pero esta sensación de impunidad, estoy muy de acuerdo con eso. Además que el gobierno era el gobierno de los empresarios, Claro. de la clase alta, del enemigo así como directo de nuestra precarización de vida. Entonces, los dichos de los ministros de Mañaris, que Sí. íbamos al consultorio a hacer vida social, el otro ministro que se levantara más temprano para... Indolencia, no Claro, conectándose bueno, con lo que está pasando. Claro, entonces esa indolencia, el otro ex gerente del metro dijo, esto no prendió, como que no. Esas situaciones generaron el estallido, más aún. Y además Piñera, que cada día le echaba más benzina a la hoguera. Eso por un lado. Y lo otro, yo creo que el desafío nuestro ahora es la articulación. Yo veo dos espacios importantísimos, que es el territorio. Todos vivimos en un territorio. Es base eso. Y los otros espacios son los trabajos, los sindicatos. Se para Codelco, se para los trabajadores de la pesca y se bloquea Chile. Perfecto. Oye, mira, llevamos 25 minutos del primer bloque, así que vamos a hacer un pequeño break de este primer bloque del Bandera Roja, Banderas Negras en la tercera temporada 2020 y ya volvemos entonces en el segundo bloque para entrar a lo mismo, ya con cosas más concretas respecto a cuáles serían los desafíos y las proyecciones que tiene esta revuelta en el quehacer cotidiano para el Chile de hoy. Así que vamos a un corte y enseguida viene el próximo bloque. Vale, pues. ¿Cómo están, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas de clase? ¿Cómo vamos? Hemos vuelto en este segundo y último bloque del programa Bandera Roja, Banderas Negras, tercera temporada, primer capítulo, acá con este tremendo panel, ¿cierto? Y bueno, en este bloque vamos a entrar a cosas quizás más contingentes, ¿ya? Hay un meme ahí que dice Piñera se te viene marzo, ¿cierto? ¿No? Piñera cada vez más cerca de la Báltica, ¿no? Está en 6%. Ya han ocurrido varias cosas en el mes de enero. ¿Ah? Estuvo el encuentro, ¿cierto?, plurinacional, ¿cierto?, de las y les que luchan, ¿no? Así, y también el encuentro de la CAT, ¿no?, la coordinadora de asambleas territoriales. Me gustaría que en este bloque conversáramos con respecto a eso, Piñera, marzo, y también cómo ustedes van viendo esta idea del plebiscito. ¿Ah? Entonces, en un primer momento, podríamos partir con la síntesis, ¿no?, que ustedes lograron en este encuentro, luego íbamos pasando por Cádiz y todo eso. Así que dale con lo primero que surge en esta idea del encuentro que tuvieron ustedes. Bueno, primero, el encuentro plurinacional de las islas que luchan, que ahora tiene aquel nombre, es la segunda versión. La primera fue el diciembre del 2018, y en aquel encuentro nosotros obtuvimos el programa de lucha, que acá hay una síntesis del programa de lucha, que nos permitió alzar el 8 de marzo reciente la Huelga General Feminista del 8M, que siempre enfaticemos y recordamos por un aspecto más bien de memoria y la importancia de saber que el año de la revuelta parte con el 8M, la Huelga General Feminista, y lo que significó aquello. En el encuentro de este año se articularon muchas organizaciones, fueron cerca de 20 organizaciones convocantes, tanto a nivel regional, metropolitano, Secretaría de Mujeres Inmigrantes, Negrocéntrica, Asamblea Coordinadora de Disidencia, Retirada contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas, Coordinadora Feminista 8M, como también coordinadoras a nivel plurinacional, por ejemplo, en Puerto Montt, en La Serena, en Copiapó, y a un sinnúmero de compañeros que hoy día están articuladas. Y ahí conecto con el concepto del compañero antes de la articulación, de importancia que tiene la articulación tanto en la acción, pero también de lo programático, el plan de lucha. Nosotras en este encuentro nos reunimos para poder profundizar el programa del año pasado. Correcto. Y para poder proyectarlo al mismo tiempo del 2020 y mucho más allá.
Nosotros siempre hemos fomentado la idea de proceso, que cada momento es parte de un proceso que se va tejiendo en algo futuro. Y en este programa de lucha de este año, que la síntesis se está cocinando todavía y estamos Ya, como... Pero vámonos, tíranos ¿Sí? alguna idea. Bueno, ideas, fuerzas importantes, las perspectivas que tiene el encuentro. Sí. La perspectiva es un encuentro plurinacional que aspira a aquello, que busca articular distintas resistencias de mujeres y disidencias de distintos pueblos, comprendiendo de que en Chile no habita solamente un pueblo, habitan muchos pueblos, incluso esto del pueblo chileno también es una cuestión media compleja. Somos todos iguales, o sea, tú y yo somos chilenos, así como esa idea que igual es hegemónica. Por tanto, apostamos a una articulación y un feminismo de los pueblos. También apostamos a la idea de que la perspectiva del feminismo que construimos tiene que ser anticarcelario, y en eso en dos sentidos. Por un lado, la impugnación continua y la exigencia continua de la liberación de las y los presos políticos de la revuelta, en este caso, pero también la visibilización de la realidad de las mujeres presas comunes, visibilizando la realidad concreta que viven en la cárcel, tanto de la violencia que se vive dentro de la cárcel, pero también el motivo que gatilla que estén presas. ¿Y? Otras perspectivas que nosotros hemos potenciado de manera como muy fuerte, que es el antirracismo, concibiendo el antirracismo también como una parte estructural de la opresión histórica, como también la visibilización continua de las compañeras, que yo misma soy lesbiana, desde la perspectiva de ecofeministas, transfeministas, compañeras y compañeros no binarios, etc. Y eso tiene un sentido político, tiene que ver con la sociedad que queremos construir. Y en el encuentro, así como redondeando la idea, abordamos desde lo que tiene que ver con salud y buen vivir, lo que tiene que ver con violencia estructural, lo que tiene que ver con trabajo y vida digna, lo que tiene que ver con la visibilidad de las distintas disidencias sexuales, antirracismo, derecho a migrar, y un sinnúmero de cosas que nosotros vamos articulando por dos motivos. Una, para construir nuestras perspectivas, pero también para ir construyendo una acción articulada permanentemente, y en ese sentido construimos un calendario, una agenda común, que es la que nosotros buscamos proyectar hacia el 8 de marzo y mucho más allá del 8 de marzo. Sin duda. Y... Cat. ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció a ti? Bastante bien. ¿Qué es lo que es CAT? El CAT, para claro. contextualizar un poco, ¿no? Fue una coordinación que va surgiendo a partir de asambleas territoriales, y este fue el primer encuentro, ¿no? que se realizó a nivel regional. Claro, este encuentro se llevó a cabo el sábado 18 de enero, a 3 meses del estallido social. CAT, como decías tú, la coordinadora de asambleas territoriales. Se presupuestaba que llegaran 500 personas y llegaron alrededor de 1000. ¿Ya? Se dobló la cantidad que se esperaba. El encuentro fue muy enriquecedor. Sin duda que sabemos que no se pudo gestar ahí un plan de lucha, una proyección mayor del 2020. Pero tiene que ver con que las asambleas, y sobre todo las coordinadoras de asambleas, son espacios muy lentos. Son líquidos, espesos, que se mueven muy poco, porque siempre están obedeciendo a las bases, a los territorios, a las asambleas que componen la CAT. Pero este es un primer encuentro, una primera aproximación. Llegaron además asambleas de otras regiones, Antofagasta, Valparaíso, Temuco, y nos fuimos todos de ahí con la cara llena de risa, comentándolo también en nuestros territorios. Así que lo saludamos, lo celebramos el espacio. Además que creemos que este espacio es el único espacio que está articulando la mayor cantidad de gente, de organizaciones, de asambleas en todo Chile. Aún así todo, entiendo que no se logró, más allá de avanzar del diagnóstico, no se logró como definir postura respecto a dos temas centrales, que me gustaría que ahora le hincháramos el diente ahí. Marzo. Se le viene a marzo a Piñera logra pasar marzo. ¿Cómo ustedes más o menos van visualizando, van viendo ese rollo con respecto a ahí? Claro, como te decía, no se pudo ahí, pero tiene que ver con que se respetan mucho las bases, y este era un primer encuentro. ¿Ya? Entonces, esperemos que venga un segundo encuentro en febrero o bien en marzo, donde ya tengamos posturas más claras de cuál es la propuesta ante el plebiscito y cuál es el plan de lucha para marzo. ¿Y ustedes cómo lo ven en marzo? O sea, ¿Puedo terminar? Sí, Ya. po. Y en relación a Piñera el 11 de marzo termina, o sea, está a la mitad de su gobierno, el 11 de marzo. Debería haber un plebiscito ahí revocatorio, deberían existir estos mecanismos en esta democracia. No lo hay. Entonces yo creo que se les viene muy difícil a Piñera. Marzo viene recargado de movilización, viene el 2 de marzo, que es el super lunes. Además empieza el año administrativo, viene el colegio, los estudiantes secundarios, los estudiantes universitarios, los trabajos, la vuelta de vacaciones. Después viene el 8 de marzo, que lo ha comentado Connie. El 29 de marzo, el Día de Joven Combatiente, y así. Entonces viene recargado de movilización, marchas, etc. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que marzo se viene, se viene no solamente acá, se viene en el mundo. Bueno, cada 8 de marzo hace bastantes años que ya viene siendo cada vez más potente y el último logró tener la característica de al menos proponer distintas maneras de huelga y eso fue una cuestión que fue muy interesante, algo quizás que hoy día se nos olvida un poco, pero el impacto que logró el 8 de marzo de 2019 fue fundamental porque hasta el último minuto salió a hablar la Cecilia Morel, salió a hablar la Isabel Pla, salió a hablar hasta la ministra Cubillos incluso, Cecilia Pérez, promoviendo el que las mujeres no adhieran a esta forma de movilización, esta forma de reivindicación. Por tanto, nosotras creemos que desde los territorios, hoy día articulados, las compañeras, efectivamente este 8 de marzo va a ser un 8 de marzo muy potente que va a tener en primera línea a las mujeres disidencias, como ya lo veníamos planteando desde antes, y que de algún modo también va a proponer al movimiento popular, al movimiento social, a la revuelta que hoy día se genera, perspectivas que quizás aún no están tan fuertes en la revuelta, a pesar de que nosotras como feministas la tenemos muy fuerte. Y eso tiene que ver justamente con comprender que al momento de llevar una huelga general feminista implica cosas, pues no solamente el nombre. El hecho de que sea una huelga estamos proponiendo justamente la interrupción de la producción y reproducción de la vida. ¿Eso qué quiere decir? No solamente el espacio de trabajo asalariado, sino también el espacio no remunerado, el espacio de la reproducción, y ahí el territorio es muy importante porque es donde habitamos todas las compañeras, donde están las mujeres criando, donde están las señoras que criaron los nietos, la señora del almacén, ahí donde está reproduciéndose la vida en el territorio. Por tanto, este año en particular los territorios van a ser fundamentales para levantar la huelga general feminista. Por otro lado, lo que sea general implica de que es visibilizar que la historia no ha habido huelgas generales como tal, en la medida en que solamente una porción de la clase ha paralizado, y en este caso han sido la idea de obrero. ¿Qué pasaba con la compañera? ¿Dónde estaba? ¿Estaba parando o estaba criando mientras tanto? Y es como... Y al mismo tiempo feminista tiene que ver con la proyección y el cómo lo vamos haciendo. Y ese cómo, pero a partir de comités de resistencia locales. Sí, el año pasado nosotros propusimos, a partir del encuentro que se generó, la construcción de comités de huelga. Ya. Esa fue una forma que se construyó, como también de brigadas. Hoy día, bueno, es importante visibilizar que el movimiento feminista es muy diverso, que hay distintas formas de proponerse hacia el feminismo, por tanto, lo que hoy día está ocurriendo es que las compañeras se están autoconvocando desde distintas fórmulas, por encuentros locales. Por ejemplo, yo en el barrio donde participo ya llevamos 2 encuentros de mujeres y ciencias del barrio, por ejemplo, para preparar justamente el plan de lucha territorial en función de la articulación con las demás Ya, también. perfecto. Se conforman brigadas de propaganda, de intervención directa, de acción callejera. Al mismo tiempo las compañeras de los sindicatos están levantando en este momento conversatorios, están intentando cómo articularse con las distintas mujeres trabajadoras de los espacios de trabajo, como también lo interesante es pensar cómo, por ejemplo, otras luchas sociales, supongamos las mujeres que resisten hoy día por el agua, también van levantando distintas formas de visibilizar un 8 de marzo de resistencia combativo y que tenga justamente la capacidad de proponer distintas maneras de huelga y distintas maneras de movilización. ¿Es la idea de que caiga Piñera? ¿Cae Piñera en marzo o no? O sea, yo creo que ha estado varias veces a punto de caer en este proceso. Por ejemplo, antes de firmar el acuerdo por la paz, quizás probablemente si hubiera pasado un poco más antes de firmar ese acuerdo, probablemente la capacidad de ingobernabilidad que ella tiene hubiese sido mucho más aguda. Yo pienso que lo que tenemos que apostar es justamente en este marzo, con todas sus características, con la vuelta al colegio, con el 8 de marzo, con el general feminista, con la pila de marchas que se vienen, marchas que van a ser revueltas post 8M, hay que apostar a que el gobierno caiga. Y eso no solamente implica a Piñera, que no olvidemos a la ministra Cubillo, no olvidemos a la Isabel Pla, no olvidemos a los distintos actores que hoy día cumplen un lugar fundamental en el gobierno y que tienen que caer. Claro, porque hay una idea ahí que tiene que ver con la legitimidad. Entonces, ¿cómo tú vas...? Y marzo está muy ligado al plebiscito del 26 de abril. Entonces, ¿cómo tú vas a tener un proceso constituyente, ¿cierto? O iniciar un plebiscito de entrada para ver si se quiere o no se quiere constitución, ¿cierto? Con un gobierno que goza de toda legitimidad, cuando el proceso debe ser lo más legítimo posible. Entonces, ahí hay un ruido cercano. O sea, ¿ustedes creen que el poder va a decir, ¿saben qué va? Ya con este compadre no pasa nada, llamemos a elecciones anticipadas? ¿Va a depender por ahí? ¿Creen que por ahí hay un tema o está todo zanjado a marzo, ya el gobierno le va a importar lo mismo y va a instalar nuevamente el plebiscito el 26 de abril? Claro, nosotros creemos que no, creemos que va a caer Piñera. Yo hacía un ejercicio de una sala de 45 estudiantes que tienen un presidente, 3 personas están legitimando a ese presidente. Es nada, es casi cero. Entonces, con ese nivel de legitimidad, no. La derecha también está quebrándose, están teniendo disputas. Lo otro, la familia militar, cuando el militar le dice, no, yo no estoy en guerra con nadie, es un desacato así, pero muy, muy heavy, y que no se vio tan así, pero fue un desacato. Y porque Piñera está en una guerra de él solo contra todo el pueblo. Entonces yo creo que cae Piñera
en abril, o sea, en marzo. ¿Y qué pasa con el plebiscito? ¿Cómo lo ven ahí? Está complicado. Por lo menos nosotros en la asamblea vamos muy lentos, ¿Ya? lentos pero seguros. Estamos trabajando en buscar proyecciones, no nos apresuramos no sé, en exigirle la renuncia a Piñera, en hacer el proceso constituyente rápidamente. No, estamos trabajando, construyendo, articulándonos de a poco. Entonces creemos que vamos a tener que ir enfrentándonos de a poco a cada escenario. O sea, yo pienso que el plebiscito es como uno de los momentos del acuerdo por la paz finalmente. Sin Entonces, en ese sentido, creemos que tanto nosotras como desde las feministas, pero del pueblo en su conjunto, dijo aquel día en noviembre de que ese acuerdo no era nuestro, que era el acuerdo del poder. Entonces yo creo que desde esa perspectiva tenemos que relacionarnos con el plebiscito, con todas las figuras que puedan aparecer entre medio respecto el intento de la clase política de reconfigurarse, que es un intento bastante extraño porque no lo van a lograr como tal, porque la ingobernabilidad que hoy día tienen no es solamente un tema de voluntad o de credibilidad, sino que es un tema de incapacidad propia de las instituciones hoy día de poder solucionar cualquier aspecto de la vida. Por tanto, no están dando solución. No, pues no están, es un desgobierno. y no quieren tampoco, o sea, es una cosa, no quieren, no hay voluntad pueden. ni tampoco hay capacidad, ni tampoco, y al mismo tiempo la necesidad que hoy día tienen de conservar el poder es muy alta. Por tanto, efectivamente, no va a caer porque simplemente quieran un día que se aburran, se cansaron y despertaron con las ganas de caer, sino que efectivamente tenemos que hacer que caiga. Y ahí, como pienso que es muy importante acordarse el día 18 de octubre, cuando soltamos los torniquetes, cuando las compañeras y compañeros resistieron afuera del metro, cuando llegaban señoras ahí poniendo el pan, otro caballero poniendo la instrucción, no sé. Y pienso que el ejercicio de cómo tenemos que imaginarnos, marzo justamente tiene que ser un nuevo momento de salto de torniquete. ¿Cuál es el torniquete que vamos a saltar? Van a ser muchos probablemente. Ahí depende de la trinchera donde estemos situados y situadas, vamos a identificar cuál es nuestro torniquete. Por lo menos una necesidad fundamental es que los territorios y las compañeras y compañeros tengamos la capacidad efectiva de ejercer acción en conjunto en aquel momento. Ahí me quiero detener en un punto, porque se ha hablado harto de movimiento, ¿cierto? Muchos movimientos espontáneos, ¿ya? Porque el mundo organizado como que pasó por ahí. A mí no me gusta el tema espontáneo. Espontáneo, ¿te gusta? Tiene algo de espontáneo, pero no es solo espontáneo. Claro, que responde a ciertas... Es que ahí la memoria es muy importante. Es muy importante, pero de repente uno ve que igual es como hay gente demasiado dispersa en todos lados, como igual también es como dispersión. Entonces, ¿cómo ustedes, otra patita más de todo este tema, está marzo y qué sé yo, pero la agenda se borra en lograr articular ACES, ¿cierto? Movimiento feminista, movimiento territorial, ¿cierto? El tema también de lo sindical, que bueno, que el bloque sindical, la unidad social, ha salido como muy trasquilado. También es parte de esa política. Es como parte de la vieja política, sí, ¿no? El sindical tiene esa estructura, ¿no? De querer llevarla. En la parte social de la vieja política. En la parte social de la vieja política también pasó por fuera. Sí, entonces, todo este mundo nuevo, toda esta idea de lo nuevo, ¿no? ¿Cómo se podrá combinar esta agenda en cierto, como una pata fundamental? Es que yo creo que ese es el gran desafío nuestro. Ya, ese es el desafío, pero claro, para marzo ni o sea, claro, como... podemos ver también la fragmentación de la izquierda. Ya. O sea, cada uno por su lado, cada uno en su trinchera, al final quedamos casi todos solos en nuestra habitación ahí pensando en mi utopía, mi ideal. Pero entonces oportunidad para constituir un movimiento claro, popular. Es que tiene que ser el momento, o sea, nunca en Chile había habido un estallido tan importante como esto, tan cuantitativamente y cualitativamente tan importante, nunca. Han habido como 2 o 3 en Chile, pero este superó a todos los demás. Entonces es el momento que la gente movilizada, nos unamos en nuestros consensos y los disensos los tengamos ahí como aprendizaje, pero que nos unamos en los objetivos generales que encontramos. Ese es el gran desafío. Los jóvenes, nosotros por lo menos en nuestra asamblea, los jóvenes han dado pero cátedra de respeto, de encontrar estos consensos. Y los viejos los viejos y las viejas, quizás un tirón de oreja, una crítica, que ellos son los más rígidos, los que no sueltan las posturas antiguas, que quebran de repente algunos espacios para prevalecer su idea y terminamos como fragmentados, enojados entre nosotros. Pero ahí también se vio un ejercicio. ¿Querías comentar algo con respecto a eso? De hecho, pienso es algo que vivió más que desde la coordinadora, lo vivió más bien desde el territorio, que es la capacidad también de construir una armonía también que pueda proyectarse en el tiempo en la organización territorial. Creo que es un desafío igual súper importante en la medida en que cada vez convivan más formas diversas de comprender el territorio en el mismo territorio. Por ejemplo, en el mismo territorio puede convivir la resistencia por recuperación
de un lugar físico, como al mismo tiempo puede convivir la resistencia de una escuela popular, al mismo tiempo la articulación de estudiantes secundarios del territorio. Creo que esa armonía y esa sintonía que se puede ir logrando, no sé si tiene que ver solamente con encontrar los puntos comunes, sino que al mismo tiempo identificar qué nos va diferenciando. Porque normalmente lo que nos va diferenciando tiene que ver con aquellos aspectos que han sido invisibilizados. Muchas veces, por ejemplo, aspectos como el racismo van a estar muy difícil que estén en el centro de las asambleas territoriales, cuando deberían ser parte del centro de las asambleas territoriales. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos también un diagnóstico en donde la participación, por ejemplo, de compañeras y compañeros migrantes, compañeras y compañeros racializados, es muy baja en la asamblea. Y es por algo, porque si también de algún modo tenemos ciertos conceptos muy anquilosados, aunque tengamos ideas nuevas. Entonces creo que la capacidad de construir armonías y la capacidad de construir distintas articulaciones y sintonía entre las resistencias territoriales es fundamental. Y por otra parte, la capacidad de creación que podamos ir proponiendo en este proceso. Aún tenemos muy pocas quizás certezas de qué es lo que queremos hacer de aquí a un año más, pero sin duda que la experiencia que vamos a ir adquiriendo en este momento va a permitir que todas esas ideas, todas aquellas propuestas, todas aquellas de repente diferencias y quiebres que puedan existir se van también a ir armonizando de algún modo. Y ahí el proceso constituyente es el que aglutina, es el gran tema del 2020, es la centralidad que tiene que estar ahí. Yo no estaba en ningún espacio yo que haya solamente una visión, pero a mí en lo particular, y bueno, ahí le paso al compañero, creo que aunque sepamos que cuando nos referimos al proceso constituyente va más allá de la constitución, creo que aún es un concepto o una idea que tiende a confundirse con la propuesta del poder. Entonces yo tengo la impresión de que probablemente esté cruzado en la agenda política todo el tiempo, que donde vayamos nos van a ir el proceso constituyente, y qué piensa la Constitución, y es lo que nos ha pasado los últimos 2 meses. El primer mes, en buena hora no nos pasa el primer mes. Pero creo que tenemos que ir un poco más allá, y tenemos que empujar a que vaya un poco más allá de esta idea de lo constituyente. ¿Y tú así conectés con eso? No tanto. Yo creo que la gran tarea del año es el proceso constituyente. Yeah. Chile ha tenido 3 constituciones, las 2 en dictadura, una en el engaño de Alessandri, y ese es el momento de que entre todos y todas nos sentemos, nos miremos y redactemos esta carta. Pero ahí yo creo que lo importante quizá es a qué nos referimos cuando nos referimos a proceso constituyente. Sí, ya. Sí, O sea, porque el proceso de que se constituye un poder popular, poder del pueblo, poder feminista, es un proceso que se constituye algo nuevo. O sea, sin duda estamos en un momento nuevo y que se está constituyendo. Ya, ese es un punto. Eso es un punto. Por otro lado está el proceso constituyente planteado hoy día con la convención constituyente y todo el debate que existe respecto a eso. Yo creo que si logramos que nuestro debate que se dé desde los territorios, desde los espacios organizados y populares y feministas, vaya más allá de la idea hoy día impuesta por el gobierno, yo creo que efectivamente la asamblea, los encuentros, van a ser parte de algo que va a constituir una sociedad nueva. Ya, pero en lo concreto, el 26, yo sé que yo sé que con esta pregunta me van a decir, no, es que tenemos... No, ya, pero en el contexto del 26 de abril, 25 parece. 25, 26, bueno, cuando se sí el o no, 26, el sí o el no. claro, ¿ya? claro, sí. Qué raro porque era como que se dio vuelta. Claro, ¿qué pasó ahí? Sí, no, vamos, no vamos, no es momento, esperemos marzo, ¿qué? Asamblea Popular Constituyente, ¿cómo se la van jugando un poco? Claro, nosotros creemos que, o personalmente creo que este proceso constituyente ya partió, el 18 de octubre ya partió, ya estamos autoeducándonos en nuestros territorios, en nuestros espacios, en nuestra asamblea. Se hacen talleres de constitución casi todos los domingos, desde hace más de 2 meses, donde se está discutiendo en distintos territorios de Pudahuel Sur qué es una constitución, cuáles son las constituciones que existen en Chile, cómo hacemos una constitución, los distintos procesos, el ejemplo de Colombia, la 7ª papeleta, cómo boicotearon el plebiscito que querían hacer, muy similar al de ahora, y impusieron una asamblea constituyente libre y soberana. Entonces eso ya está en discusión hace rato en nuestra asamblea. Creemos que es como que para allá vamos, o sea, cambiar esta constitución y construirla entre todos y todas. ¿Compartir lo que hice yo? ¿O la coordinadora de HM no está tan casada con el proceso? No, o sea, no, de hecho, no hay una diversidad muy grande en la coordinadora feminista 8M, como también en el movimiento feminista en relación al proceso constituyente. De hecho, uno de los ejes del encuentro, tanto en balance, que entendiendo que el proceso constituyente es una cuestión que va más allá de lo que ¿Cómo nos constituimos como pueblo? También en los ejes programáticos también hubo una discusión en relación al proceso constituyente, como también en plan de lucha. O sea, es parte también, porque es algo que no podemos eludir. Más allá de la postura que tenga cada quien, algunas más radicales, otras menos radicales, otras quizás mucho más involucradas en eso, otras menos involucradas más en otras cosas.
es algo que sin duda no se puede eludir, en rechazo o en contra, es lo que está. Quizás lo que no veo que esté tan resuelto, a lo mejor en algunos territorios y en el NIO también se da que hay una necesidad muy grande de hablar de lo constituyente en el sentido no solamente en Chile, sino también saber cómo fue el proceso boliviano, saber cómo han sido otros procesos en el mundo y cómo también han logrado boicotear los intentos del poder de imponer sus constituciones. Lo que creo que no está tan resuelto en el movimiento general que hoy día se desarrolla en las calles es qué vamos a hacer ese día, cómo vamos a lograr superar esa propuesta que está impuesta. Eso yo creo que es lo más complicado, porque de algún modo también es una fecha que hoy día está muy distante. O sea, nos faltan 4 meses, creo. 4 meses. Es como muy distante, pero también... Pero al mismo tiempo es inminente, es como está al lado. Entonces, por eso va a ser muy determinante marzo y la capacidad que tenga de desbordar toda posibilidad... No, de desbordar cualquier imposición que puedan hacernos, que difícilmente creo que la hagan, y cuáles son los conceptos que se van a poner sobre la mesa en aquel entonces. Hay muchas posturas que hoy día conviven en este proceso de construcción popular y feminista, pero al mismo tiempo el desafío más grande es como qué hacemos después del 26 de abril y 25 de abril. Esa es una cuestión que por lo menos en particular nosotros el año pasado aprendimos muy bien después del 8 de marzo, porque llegó el 8 de marzo, Colegio General Feminista, y después ¿qué hacemos después? ¿Qué hacemos el 9? ¿Qué hicieron ustedes? No, esa es la pregunta que tenemos que ir construyendo desde ya, o sea, anteponernos a la pregunta ¿qué hacemos en mayo? ¿Qué hacemos de aquí en adelante? Que quizá ese es el desafío más complejo, porque si logramos boicotear de una manera quizás como imponiendo lo que el pueblo, lo que los pueblos van queriendo en aquel momento, ¿qué vamos a hacer después? ¿Cómo lo vamos a construir? Si queremos que el gobierno caiga, si vamos a ejercer que el gobierno caiga, ¿qué vamos a hacer luego de eso? ¿Cómo nos vamos autodeterminando? Esas son las preguntas que quizá en lo personal creo que son fundamentales, pero al mismo tiempo cómo eso dialoga con el proceso constituyente que hoy día se está discutiendo en la asamblea, que se está discutiendo está incluso en los canales de televisión, que se está discutiendo en las radios, en los espacios de trabajo, y eso tiene que estar siempre ahí cruzado, pienso yo. Hay una cosa para dejarla bien claro, que nosotros no creemos en el proceso constituyente de abril. O sea, sabemos que es un engaño, que lo va a terminar haciendo la misma clase política. Pueden ser delegados ciudadanos, pero designados por los mismos partidos políticos. Que es como una trampa, ¿no? Es una trampa. ¿Te casás con esa tesis tú la trampa? Claro, sí, ¿no? Es una trampa y en la asamblea todos sabemos que es una trampa. El tema es cómo desde nuestra asamblea, desde nuestro territorio y con el cordón poniente también, articulándonos en toda la asamblea de la zona occidente de Santiago, cómo lo hacemos para presionar para que ese proceso constituyente sea libre y soberano. Que los delegados y delegadas que hagan la carta sean elegidos por los territorios. ¿Cómo hacemos eso? Ese es el gran desafío, pero dejar claro. Bueno, sin duda, para ir ya cerrando el bloque, se cerró el segundo bloque, pero hay un momento que como se cierra el bloque, también tienen la tribuna, ¿no? Para poder plantear su última idea a fuerza. Entonces, ahora va a llegar el momento en que usted esté nuevamente la cámara ahí y vamos a ir cerrando con lo que se le quedó en el tintero, con la idea que quieran reforzar para poder empujar. Así que partimos por ti y ahora partimos por ti. ¿Ya? Tení la oportunidad. No, pero ya cierra el concepto, no, pues si le damos. No, yo creo que lo fundamental, refuerce alguna idea, haga un llamado, plantee alguna crítica, alguna reflexión, en fin. Tiene su tiempo para ir ya cerrando este primer programa del Bandera Roja, Bandera Negra 2020. Primero que nada, agradecer el espacio a Bandera Roja, Banderas Negras por invitarnos al Cordón Poniente. Idea Fuerza, creemos que es importante el poder popular en los territorios, apropiarse de los territorios simbólicamente. Allá en Pudahuel Sur están cambiando el nombre de una plaza, una agrupación de personas se juntó y está cambiando el nombre de una calle que se llama Jaime Guzmán. Ahora se va a llamar Víctor Jara. Por ejemplo, ese es un hecho simbólico y súper importante. Además, control territorial, tenemos una comisión de abastecimiento en torno al tema de la economía popular. Eso tiene que seguir instalado a pesar de lo que pase o no pase en marzo o en abril, seguir en adelante. Los invito a articularse con las distintas asambleas en cordones, seguir insistiendo en generar asambleas territoriales en todo el territorio. Una última cosa, nosotros en Pudahuel Sur la semana anterior fuimos duramente reprimidos por Carabineros de Chile. Atropellaron a un joven de 24 años que se manifestaba en contra del tema de la PSU, lo atropellan, y fue una situación espontánea que mucha gente salió de sus casas a ponerse en la puerta, a tirar bicarbonato a los vecinos y vecinas de primera línea,
se hizo una defensa del territorio, fue una semana todos los días, 6 días seguidos de estar resistiendo la represión. Carabineros entró por los pasajes con gases, tirando lacrimógenas al aire, cayendo en techo, niños síndrome de Down que estaban en sus casas también. Tenemos una situación así muy, muy complicada. Pero el territorio salió a defender esta situación, así que llamamos también a los territorios a defender a sus vecinos y sus vecinas ante las agresiones de Carabineros. Bien, Muchas bacán. gracias. Narro. Bueno, lo voy a hablar específicamente a las compañeras, las mujeres, las lesbianas, las trans, las travestis, no binarias, intersex, toda la disidencia sexogenérica, las vecinas que hoy día resisten en los territorios, que han construido distintas formas de resistencia, quizás muchas veces invisibilizada por la historia, también por el presente. Invitarlas a participar en las distintas instancias de encuentro, a articularnos entre todas, a resistir juntas, a construir autonomía feminista y popular en este contexto y a proyectar nuestra acción mucho más allá del presente año, a poder posibilitar la destitución de este gobierno, de todos los actores que hoy día gobiernan en total impunidad, como también el castigo social que requiere e implica los actuales crímenes de lesa humanidad que hoy día se ejercen por parte de ellos. Visibilizar permanentemente lo que es la violencia política sexual, lo que implica nuestras vidas, la tremenda opresión que significa no solamente a las compañeras que son víctimas, sino que a todas las mujeres disidencias, y específicamente invitarlas desde ya a articularse, a organizar la huelga general feminista, una huelga general feminista que tiene que ser potente, que tiene que dejar en la historia y que las feministas siempre estamos en primera línea, que tenemos que proponer distintas formas de organización que puedan justamente subvertir las formas que hoy día conocemos y proyectar una sociedad distinta de futuro. Por supuesto, desde una mirada siempre anticarcelaria, antirracista, anticolonial, desde el feminismo de los pueblos, las resistencias que hoy día nos articulan como mujeres y disidencias en los distintos pueblos que hoy día luchan, no solamente acá en Chile, sino que en todo el mundo. Así que arriba las y les que luchan. Bueno, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas de clase, estamos dando por finalizado este primer capítulo de Bandera Roja, Banderas Negras del 2020, un programa dedicado a la reflexión, al debate, a la conversación política, ¿cierto? Y en un año que sentimos que es crucial, ¿no? Donde la participación, donde la reflexión van de la mano con la acción que se desarrolla en el ámbito social, en el ámbito popular. Así que los invitamos a ver el segundo capítulo, que ya vamos a estar partiendo por ahí por la primera semana de marzo. Síganos en el fanpage, también síganos en el YouTube, vamos a abrir el Instagram, estamos en todas esas campañas. Así que nada, compa, le agradecemos la participación, le agradecemos seguirnos y estamos atentos al segundo capítulo de esta temporada. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima. Chao, chao.